Esta historia comienza con nuestro protagonista tratando de escapar. No podía dejarse atrapar, porque si lo capturaban en ese instante todo se habría acabado. Por eso decide que antes de ser capturado prefiere acabar consigo mismo. Después de todo, en su cuerpo existe el corazón de la resurrección y realmente no iba a morir. En ese mundo existen corazones especiales, un fenómeno de mutación que solo ocurre en pocos. Dependiendo del tipo pueden usar habilidades trascendentes. A estas personas las llaman mutados del corazón, y como si fuera una bendición todos lo anhelan, pero para nuestro protagonista eso nunca fue una bendición. Al final terminó con ese cuerpo por culpa de su maldito corazón. Entre un basurero se encuentra buscando algo para poder comer, sentía que sus tripas se comían entre ellas del hambre, revisa entre los desperdicios hasta que encuentra un pan que no parecía llevar mucho tiempo de haber sido tirado y como casi no tenía mal olor decide que eso sería su comida. No era lo mejor pero le serviría para aguantar. Sin embargo es interrumpido por un perro que se le acerca. Él en lugar de espantarlo le habla y le pregunta si tiene hambre ofreciéndole un poco. Los demás cachorros también se acercan confiados. Mientras comparte escucha un ruido a lo lejos. Parecían personas persiguiendo a alguien, su mente se alerta y se pregunta si serán los tipos de laboratorio que lo han estado buscando, así que con cuidado se asoma para ver qué ocurre. Al echar un vistazo se encuentra con varios sujetos acosando a una chica que aunque era de preparatoria no se salvaba de esos vándalos, nota que ella llevaba comida en las manos y entiende que probablemente había ido a alimentar a los perros. Con algo de coraje decide acercarse y les pide que se detengan, ellos lo miran por encima del hombro tratándolo como un simple mendigo. Pero cuando revela su rostro y deja claro que no lo es la actitud cambia por completo, el miedo se apodera de los sujetos y tomando su hueso les ordena que se larguen de una vez. El tono firme es suficiente para que salgan corriendo asustados. La chica queda en shock, intenta agradecerle por haberla ayudado pero al ver al hombre huesudo frente a ella retrocede y le pide que no se acerque, él no insiste, simplemente se tira al suelo y comienza a comer la comida de perros. Ella menciona que eso era para los cachorros y él se disculpa por haberla asustado y pregunta si puede comer un poco. Lo que más la sorprende es que puede hablar con total normalidad, eso termina por asustarla más y sale corriendo del lugar. Nuestro protagonista ya conocía muy bien esa sensación de que las personas huyeran al verlo, no era la primera vez que ocurría y ya lo había aceptado como algo normal, así que se conforma pensando que al menos podrá comer algo en paz sin que lo molesten. Sin embargo la joven no se había ido tan lejos, se queda escondida observándolo desde cierta distancia. Intenta comprender cómo alguien podría estar vivo en ese estado, le parecía imposible, entonces recuerda haber escuchado sobre los mutados del corazón y sus habilidades especiales, empieza a preguntarse si él será uno de ellos. Aún así siente que fue demasiado grosera con quien la salvó de esos sujetos, la culpa comienza a pesarle y después de pensarlo un momento decide regresar, todavía nerviosa se acerca nuevamente y esta vez le ofrece un sándwich. Él no podía creer lo que estaba pasando, ella se disculpa por haber huido solo por su apariencia y admite que reaccionó por miedo. Nuestro huesudo amigo acepta las disculpas y agradece la comida, era la primera vez que alguien le daba algo así directamente, solo había visto envoltorios de ese tipo entre la basura, cuando lo prueba el sabor le resulta celestial, era algo completamente distinto a lo que estaba acostumbrado, sentía que podía morir feliz después de comer eso, y más aún porque la chica que tenía frente a sus ojos le parecía un ángel. Ella le pregunta cómo debería llamarlo, ahora si se presenta como Kim Jo, ella responde que es un placer conocerlo y también se presenta como Song Hye-ji. Después le pregunta cómo terminó viviendo en un lugar como ese. Jo confiesa que se está ocultando porque lo están buscando desde el laboratorio. Le explica que existe un sitio donde encierran a mutados como él y que quieren que vuelva para seguir utilizándolo en experimentos. Durante 10 años fue torturado y usado sin descanso. Le administraban veneno para probar medicinas y le extraían los órganos para trasplantes una y otra vez. Todo eso era posible porque poseía el corazón de la resurrección que le daba el poder de regenerar su cuerpo sin importar el daño que recibiera. Sin embargo, debido a todo lo que pasó terminó con ese aspecto que ahora incluso a él le daba pena mostrar. Hye-ji le pide que la acompañe a un lugar y tomándolo de la mano le menciona que será solo un momento. Para nuestro protagonista ese gesto era especial, a pesar de su apariencia una chica lo estaba tomando de la mano sin miedo, eso le generaba una sensación que no sabía explicar, algo cálido que hacía mucho no sentía. De pronto su brazo se termina saliendo lo que asusta un poco a la muchacha, pero con naturalidad comenta que a veces se le desprende y puede volver a colocarlo como si nada. Luego pregunta a dónde se dirigen exactamente, al rato lo vemos cambiado. Hye-ji le había comprado ropa y una peluca para que pudiera pasar un poco desapercibido, aunque no era de la mejor calidad porque era barata serviría por el momento. Hyo estaba encantado porque sentía la textura de la ropa como si tuviera piel nuevamente, cada roce le recordaba lo que era sentirse normal. Pero la transformación aún no estaba completa ya que todavía se le podía ver el rostro y como no tenía orejas la mascarilla no era una opción, así que decide cubrirlo con maquillaje. Momentos después vemos el resultado y ella se disculpa porque era la primera vez que maquillaba huesos y claramente no funcionó como esperaba. Aún así él asegura que está bien y agradece el intento.
al final lo importante es que ese pequeño disfraz serviría al menos por un tiempo. En ese momento Hyeji revisa la hora y se da cuenta de que ya era tarde porque debía ir a su academia. Antes de irse le pide que cuide a los perritos y luego se despide apresurada. Nuestro protagonista se queda observándola mientras se aleja y solo podía pensar en su nombre, también en lo que le pidió sobre cuidar a los perros, sentía la duda de si la vería al día siguiente. En el laboratorio lo trataban como un animal y después de escapar quienes lo veían corrían al notar su aspecto. Era la primera vez que alguien lo trataba como un humano sin desprecio. Mira al perrito que conoció al inicio y le agradece en silencio porque siente que si no lo hubiera visto jamás habría conocido a Hyeji, decide ponerle un nombre y elige llamarlo Gamja. Mientras habla con su nuevo amigo le cuenta que ella le compró ropa y que cree que es un verdadero ángel. Esperaba con ansias el día siguiente preguntándose si al quedarse ahí podría volver a verla, pero de pronto la realidad lo golpea y recuerda que lo estaban persiguiendo. No quería poner en peligro a la persona que lo ayudó, así que decide que lo mejor es irse lo más lejos posible, sentía que debía regresar a donde pertenece. Así que en medio de la noche sale caminando y abandona el lugar donde fue feliz después de mucho tiempo. Al día siguiente en un sitio alejado se había quedado dormido en un callejón lleno de basura, se despierta por un calambre ya que había caminado tanto que terminó colapsando del cansancio, entendía que era peligroso dormir en cualquier parte pero no tuvo alternativa, entonces vuelve a sentir hambre y como había previsto esa situación había llevado consigo comida de perro. Decide comer intentando imaginar el sabor del sándwich pensando que quizás si lo imaginaba sabría igual, incluso asigna cada croqueta a una parte específica del pan como si realmente lo estuviera comiendo. En ese momento algo llama su atención y su sándwich imaginario es devorado por Gamja, le pide que no se lo coma pero al verlo nuevamente comprende algo, justo entonces escucha una voz que lo llama. Era Hyeji que lo había estado buscando y le reclama por irse así sin decir nada porque casi no logra encontrarlo, y por primera vez estaba agradecido de tener rostro de esqueleto porque si no fuera así su alegría se habría notado de inmediato. Hyeji le cuenta que lo estuvo buscando todo el día y que gracias a los perros, que recordaron su olor, pudo hallarlo. Un poco enojada le recuerda que le dijo que era peligroso ir por ahí en su estado. Yo se disculpa porque pensaba que, si estaban juntos, solo sería una molestia para ella. Pero Hyeji en realidad se mostraba contenta de haberlo encontrado, incluso Gamja parecía feliz de verlo otra vez. Luego comenta que ahora deben comer y, sacando varias cosas que compró en la tienda, le ofrece a Jo unas galletas con leche, asegurando que saben mucho mejor así. El prota se preguntaba qué era exactamente eso, pero recordando la comida del día anterior, que le había parecido increíble, decide probar. Cuando da su primer bocado el sabor era tan rico que lo hace llorar, sentía como si su cerebro se estuviera derritiendo de lo bueno que estaba. Con emoción le ofrece un poco a Hyeji, que se reía de la forma en la que él describía la comida. Ella menciona que está bien y en su lugar le ofrece una gaseosa. En ese momento los huesos del prota empezaron a regenerarse un poco, algo que a Hyeji le resulta extraño, así que le pregunta si siempre tarda tanto en regenerarse, porque si era así podría tardar mucho tiempo en recuperarse. Jo le responde que para sanar completamente necesita varios años. Esto la sorprende bastante, pero el muchacho aclara que se refiere únicamente al método de recuperarse comiendo alimentos normales. Entonces Hyeji pregunta qué otros métodos existen aparte de comer. En realidad había otro método, absorber sangre en grandes cantidades. Pero Jo decide no contarle eso para no asustarla y solo comenta que es un método que usan en el laboratorio, aunque por ahora a él le basta con comer bien. Hyeji le pregunta si en el laboratorio lo curaban, y el prota le cuenta que en realidad lo hacían para poder seguir experimentando con él cuando quisieran. Por eso lo siguen persiguiendo sin parar, sin importar dónde se esconda. En ese momento ella comprende mejor por qué él intentó alejarse antes. Jo le dice que si se involucra con él estará en peligro, y le pide que no tiene que ser amable con alguien como él. Pero la muchacha, con valor, le pide que vayan a la policía en ese mismo instante. El prota comenta que cuando fue a la policía lo trataron como un monstruo y casi le disparan. Hyeji le dice que no se preocupe por eso, porque su hermana es policía y además también es una mutada del corazón. Jo todavía se mostraba dudoso, pero ella, con una sonrisa, le dice que confíe y le asegura que su hermana también es una buena persona. Al rato ambos se despiden de los perritos. Hyeji incluso había contactado a un refugio de animales para que se encarguen de ellos. Jo, mirando a Gamja, le agradece porque sentía que otra vez le había ayudado, y le promete que esta vez no va a huir como un cobarde, que volverá para verlo otra vez. Era la primera vez, después de 3 años de huir y ser perseguido, que alguien le estaba extendiendo la mano. Se sentía extraño recibir ayuda y se preguntaba si de verdad podría vivir sin tener que escapar nunca más. Pero en ese momento una camioneta aparece detrás de él y termina arrollándolo.
De la camioneta se bajan unos matones que capturan rápidamente a Hyeji y van enseguida tras Yo, a quien también terminan atrapando. Uno de los sujetos de la pandilla comenta que por fin lo encontraron y, mientras ordena que se lo lleven, dice que le cobrarán todo lo que les hizo pasar. Así vemos que poco después varias camionetas avanzan por la calle y a Yo lo llevan atado a una de ellas, siendo arrastrado por el asfalto mientras se desangra, aunque aún así se mantenía consciente. Tenía que detenerlos, porque por su culpa también se habían llevado a la única persona que le había tendido la mano. Intentaba hacer algo, tratando de aferrarse a la acera, pero era arrastrado con facilidad. Sentía que con su habilidad absurda no podía hacer absolutamente nada, solo podía esperar que alguien los ayudara. En ese momento aparece la manada de perros del basurero y entre todos logran cortar la cuerda, colocándose luego en posición para atacar. Los sujetos de la camioneta bajan completamente enojados. Mientras tanto Yo, tirado en el suelo y desesperado, solo podía ver la masacre que estaba ocurriendo. Quería levantarse para ayudar a los perros que estaban luchando por él, tenía que hacer algo porque los iban a lastimar. Arrastrándose logra ver la sangre que había quedado regada por el suelo. Quería absorber la sangre que se había derramado para regenerarse al menos un poco, pero no podía moverse tan rápido como quería. Si al menos lograba recuperarse un poco podría hacer algo útil. Pero cuando finalmente logra levantar la vista se da cuenta de que todo a su alrededor era un baño de sangre. Gamja estaba delante de él, ya sin vida, y junto con él todos los perros que habían salido a ayudarlo. En ese momento recuerda que durante 10 años sufrió en el laboratorio. Cada vez que despertaba era nuevamente torturado, le sacaban los órganos y lo atormentaban una y otra vez, siempre la misma rutina. No podía morir aunque quisiera. Cuando planeó su escape y tuvo la suerte de lograrlo, creyó que sería feliz afuera, pero a diferencia de lo que imaginó la gente lo despreciaba y todos lo veían como a un monstruo. Sin embargo, los perros y Hyeji lo trataron como a un ser humano, como a cualquiera. En ese momento su corazón reacciona ante la sangre y comienza a atraerla hacia él, formando un remolino que rápidamente regenera cada parte de su cuerpo. Después de un momento su cuerpo finalmente se había recuperado por completo y sentía que la sangre corría con fuerza otra vez, como cuando era un niño. Pero al mirar alrededor se da cuenta de que todo eso ocurrió gracias a la sangre de sus amigos caninos. Los sujetos de la camioneta estaban alarmados y se preguntaban qué iban a hacer ahora. Uno de ellos intenta atacar por sorpresa a Yo, pero el prota reacciona rápidamente y le da un puñetazo que lo manda volando hasta estrellarse contra la camioneta. Mientras sostiene entre sus brazos a Gamja, les pregunta si saben cuál es la forma más dolorosa de morir y propone que al primero que responda lo dejará vivir. Inmediatamente después les ordena que le digan a dónde se llevaron a Hyeji. Por otro lado, las camionetas llegan a un lugar apartado, donde le descubren el rostro. Ella pregunta quiénes son, pero al verse rodeada y observar el lugar, el miedo empieza a invadirla. Uno de los sujetos la toma del cabello para preguntarle si tiene vidas extra o alguna habilidad extraña, y le dice que no los culpe a ellos, que debería culpar al esqueleto deforme, porque ahora está metida en ese lío solo por haber decidido ayudarlo. Así que, si quiere mantenerse con vida, lo único que debe hacer es quedarse en silencio, porque ese lugar es tierra de nadie y no importa si un par de personas mueren. En ese momento el sujeto recibe una llamada y se entera de que los perros ayudaron al esqueleto, que ahora aparentemente se convirtió en humano. Aunque no lo comprendía del todo, Hyeji estaba escuchando toda la conversación. El hombre por fin entiende que perdieron al esqueleto y, enojado, comienza a gritar, porque no tenía ni idea de cuánto valía. Advierte que si no lo traen de vuelta todos estarán muertos, y luego le pregunta directamente a Hyeji si sabe dónde está. Ante el silencio de la muchacha, se enfurece todavía más y reclama porque era una cantidad inmensa de dinero la que habían perdido. Al no obtener respuesta, le dice que tal vez con unos agujeros en su cuerpo su memoria podría refrescarse. Hyeji estaba muy asustada y se sentía estúpida, porque yo ya le había advertido que lo estaban persiguiendo. Entre lágrimas se pregunta qué podría hacer. Justo cuando estaba a punto de ser herida, uno de los criminales sale disparado por los aires, alertando a todos en el lugar. Yo había llegado. Con su nueva apariencia generaba dudas sobre quién era realmente. Otro de los criminales se le acerca para preguntarle quién es, porque por su ropa parecía un simple mendigo. Nuestro muchacho lo toma del cuello, ahora era mucho más fuerte, y les dice que todo es culpa de ellos, que por su culpa todos los perros murieron. Los criminales se lanzan a golpearlo, pero el prota se defiende con una fuerza sobrehumana. De pronto uno de ellos lo toma por la espalda y logran darle un golpe en la cara,
pero eso parecía no afectarle demasiado, porque contraataca rápidamente. Los sujetos comienzan a asustarse, mientras él solo quería confirmar si todos habían sido enviados por el laboratorio Hermes. Hyeji tampoco podía creer lo que estaba viendo, pero de pronto uno de los matones la vuelve a tomar del cabello. El tipo sabía que el sujeto que tenía delante era el esqueleto, porque ya le habían comentado que al regenerarse podía quedar irreconocible, aunque admite que casi no lo reconoce. Entonces, con una sonrisa le dispara y le agradece por haber caído directo en su trampa y de inmediato ordena que traigan las armas que consiguieron. Así todos comienzan a disparar contra Yo. Si lograban atraparlo ganarían muchísimo dinero, así que no tenían ninguna intención de detenerse. Dispararían hasta que ya no pudiera regenerarse. Las balas empiezan a atravesarlo una y otra vez. Yo, completamente desangrado, sentía el dolor, sentía su carne desgarrándose y sus huesos rompiéndose. Sus pulmones también debían estar destrozados, porque casi ya no podía respirar. Hyeji, totalmente destrozada, les pide que se detengan, pero el prota ya se encontraba en el suelo. Finalmente había caído, o al menos eso quería aparentar. Porque con sus dedos empieza a absorber la sangre de los cadáveres que estaban alrededor. Su corazón vuelve a reaccionar y empieza a latir con fuerza. Los sujetos, asustados, solo podían ver cómo volvía a levantarse, como si fuera un zombi. De inmediato vuelven a atacarlo. Yo podía sentir cada bala incrustándose dentro de su cuerpo, no solo lo perforaban, sino que lo destrozaban y desgarraban por completo. Aún así, su cuerpo seguía recuperándose y su agonía se repetía una y otra vez. Pero, curiosamente, no le dolía tanto como pensaba. Comparado con todo lo que había soportado en el laboratorio, aquellos disparos no eran nada. Los experimentos y torturas que sufrió allí fueron mucho más dolorosos. Con una voluntad inquebrantable vuelve a luchar. Balas como esas podía soportarlas, podía soportar cualquier cosa que le lanzaran. Sin embargo, lo que realmente lo volvía loco era pensar que los perros tuvieron que morir para protegerlo. En medio del caos, el sujeto que parecía ser el jefe toma como rehén a Hyeji y advierte que, si no se detiene, le disparará. Pero Yo lo detiene antes de que pueda hacer algo, aunque por dentro estaba destrozado, porque sabía que nunca más volvería a ver a los perros. El criminal, malherido pero aún consciente, comienza a rogar por su vida, pero para el prota ya era demasiado tarde. Lo golpea con toda la ira que llevaba dentro. Con las manos ensangrentadas y todos los criminales en el suelo, se gira hacia Hyeji y comienza a caminar hacia ella. La muchacha, al verlo tan distinto, le pregunta si está seguro de que se encuentra bien, porque había recibido varios disparos. Pero nuestro muchacho simplemente la abraza. Entre lágrimas le agradece que esté a salvo y le cuenta que los perritos murieron por salvarlo, y que tenía miedo de que ella también pudiera morir. Pero ahora que está bien, eso ya era motivo suficiente para agradecer. Hyeji, todavía abrazándolo, le pregunta por qué le agradece, y le dice que en realidad es ella quien debería estar agradecida con él por haber ido a salvarla. Más tarde la policía llega a la escena. Todos los sospechosos ya estaban bajo custodia y el incidente fue tratado como una división interna dentro de la banda. Sin embargo, para los policías resultaba extraño cómo habían causado todo ese desastre supuestamente solo peleándose entre ellos. A lo lejos, Hyeji se mostraba tranquila porque finalmente habían detenido a todos. Yo le pregunta si está segura de que no deberían investigarlos también a ellos, pero ella le comenta que su hermana le dijo que no se involucraran en nada, porque todo se complicaría si un mutado de corazón aparecía en el caso. Lo mejor era que se marcharan mientras su hermana se encargaba del resto. Al rato, tanto Hyeji como Yo estaban llorando. El prota se disculpa con los perros al verlos tendidos sin vida. Hyeji cree que todo es su culpa, porque lo siguieron solo para poder salvarla, y aunque no podía hacerse cargo de ellos, al menos les había dado algo de calor y comida por un breve momento. Pero ese pequeño momento se volvió todo para ellos, tanto que terminaron dando sus vidas para salvarla. Yo se muerde el dedo y le asegura que no es su culpa, porque los perritos murieron dándole su sangre. Ella, todavía con lágrimas en los ojos, le pregunta qué está haciendo. Él le explica que puede sanar si absorbe sangre y quiere probar si su propia sangre es especial. Tal vez, con un poco de suerte, podría revivir a los perritos. Lo intenta, pero su herida se regenera al instante. Se lamenta y vuelve a morderse el dedo con más fuerza. Hyeji le pide que se detenga, porque si sigue lastimándose los perros se pondrán aún más tristes. Yo no lo entiende, porque siente que murieron por su culpa y que, al contrario, deberían sentir rencor hacia él.
Entonces ella le recuerda que los perros lo querían mucho. Lo sabe porque normalmente ellos se alejaban de la gente, pero con él era diferente, de verdad lo querían sinceramente. Y era cierto, los perros siempre se mantenían lejos de las personas. Hyeji le cuenta que tenían cicatrices por haber sido maltratados en muchos lugares, y seguramente guardaban malos recuerdos de los humanos. Yo nunca se dio cuenta de eso, para él siempre habían sido animales dóciles. Hyeji le dice que si se hiere y se culpa por lo ocurrido, los corazones de esos animales también sufrirán. El hecho de que se acercaran a él sin dudar significa que sintieron que estaban en una situación parecida a la suya. El prota solo puede agradecer en silencio. De pronto escuchan un ruido y, al girarse, ven a un pequeño cachorro. Era el hijo de Gamja. Yo se siente feliz de que al menos él estuviera vivo. El cachorro lo reconoce, se acerca y se queda mirándolo. Yo le pregunta si no lo odia, porque por su culpa murieron sus amigos y su madre. Pero el pequeño simplemente le lame la mano. Hyeji comenta que parece agradarle, y al poco tiempo el cachorro se queda dormido, porque estaba completamente agotado. Ahora ella tenía un conflicto, no podía dejar atrás a un recién nacido. Quizá debería llevarlo a su casa, pero también estaba la duda de qué pasaría con Yo, porque los del laboratorio no eran criminales comunes. Mientras se aleja les dice que la esperen, porque llamará a su hermana. Instantes después, mientras habla con ella, le cuenta que manejó todo como le ordenó, pero que ahora no sabe a dónde ir. Su hermana le dice algo que ella entiende, y luego se despiden. Al rato ambos llegan a la casa de Hyeji. Yo todavía no podía creerlo, pero ella le pide que pase y que se sienta como en casa. Aún así él pregunta si de verdad está bien que entre, porque después de todo sigue siendo alguien peligroso. Hyeji no lo veía así, porque arriesgó su vida para salvarla y, al menos para ella, no era peligroso en absoluto. Además su hermana también dijo que quería conocerlo, porque estaba investigando un caso relacionado con el laboratorio. Así que insiste en que no hay problema en que entre. Yo, que estaba frente a un espejo, se queda observándose por un momento y de pronto grita. Estaba feliz, porque después de mucho tiempo tenía mejillas, nariz e incluso labios, todo su rostro había regresado y recién ahora se daba cuenta. No lo había notado antes porque su cara no se regeneraba desde que era un niño. Cuando estaba en el laboratorio su regeneración era muy lenta y, cada vez que empezaba a mejorar, volvían a usarlo para experimentos. Por fin podía ver cómo era realmente. Hyeji, mientras más escuchaba su historia, más impactada quedaba. Pero había algo que la inquietaba desde hacía rato. Ahora que lo veía regenerado, no parecía un hombre de mediana edad. Así que le pregunta cuántos años tenía exactamente, aunque sea un cálculo aproximado. Yo duda un momento, porque hacía mucho que no pensaba en eso. Recuerda que entró al laboratorio cuando tenía 7 años, que hizo el test anual 7 veces y que varias estaciones cambiaron después de su huida. Tras pensarlo un poco, menciona con inseguridad que quizá tenga 17. Hyeji se sorprende al descubrir que tienen la misma edad y le pregunta por qué se dejaba tratar como si fuera un señor. El prota, un poco sonrojado, responde que solo le gustaba que alguien se dirigiera a él como a una persona. Ella no esperaba escuchar algo así, era una respuesta triste, pero también muy bonita. Desde ese momento le pide que usen sus nombres y que dejen las formalidades, y comenta que mejor se preparen para comer. Yo estaba disfrutando mucho la comida. Hyeji, un poco avergonzada, dice que solo es arroz con huevo y se disculpa por no ser buena cocinera, pero aún así él le agradece y asegura que es la mejor comida que ha probado. Luego ella le comenta que su hermana no llegará ese día porque le surgió algo. Cuando terminan de comer, le señala el lugar donde puede quedarse a dormir. Yo dice que es un honor y que incluso el suelo estaría bien para él. Hyeji le da una manta y se despide porque tiene que hacer tarea. El prota se queda solo, todavía un poco nervioso. Mientras observa la casa se pregunta si los televisores siempre fueron así de grandes y también nota que la gente suele tener flores en casa. Todo era muy diferente al laboratorio. Cada cosa le parecía increíblemente cómoda. Ese pequeño sofá era más suave que la propia cama del laboratorio. El cachorro, que seguía comiendo, de pronto se atraganta y eso lo asusta. Gio corre hacia él, pero resulta que no era nada grave y el pequeño continúa comiendo con normalidad. Tranquilo al ver que todo estaba bien, ambos se acuestan. El ambiente era cálido y acogedor. El prota le pregunta al cachorro si también le gusta estar ahí y decide ponerle un nombre. Como era el hijo de Gamja, decide llamarlo Tuijim. Desde ahora ese sería su nombre. Gio, sintiendo esa calidez, empieza a comprender un poco lo que llaman felicidad. Había tenido una comida deliciosa,
pudo asearse con agua caliente e incluso iba a dormir en un lugar suave. Pero, con la mirada perdida, también sabe que esas cosas pueden desaparecer muy fácilmente. Entonces recuerdos comienzan a venir a su mente, cuando, junto a otros mutados de corazón, corrió intentando escapar del laboratorio. Todos eran perseguidos porque pertenecían a la clase A o superior, y no podían permitir que escaparan. Cuando parecía que no lo lograrían y que volverían a ser torturados, una de ellos se levantó y, usando su poder, defendió a los demás mientras le pedía a Gio que se levantara. Otro compañero levantó lo que lo estaba reteniendo, y la mujer les gritaba que se dieran prisa porque la salida no estaba muy lejos. El prota recuerda que logró escapar con muchísima dificultad, pero al final terminaron separándose. Desde entonces piensa que sus compañeros podrían estar en algún lugar sufriendo otra vez. Por eso no quiere permitir que le arrebaten algo más en su vida, ni siquiera esa pequeña paz y felicidad que acababa de encontrar. Si alguien intentaba interferir, sin importar quién fuera el culpable, no iba a dejar que se saliera con la suya. Pero esa voluntad se rompe en un solo día, porque a la mañana siguiente lo vemos entre lágrimas buscando a Tuijim, que se había perdido. Regresando unas horas antes de lo sucedido, Hyeji dejó solo en casa a Gio porque tenía que ir a la escuela. Antes de irse le encargó que cuidara la casa, ya que su hermana volvería tarde porque todavía tenía mucho trabajo. Gio lo entendió y le deseó un buen día, mientras pensaba que la escuela debía ser un lugar muy divertido. Sin embargo, Tuijim no se despegaba de la puerta, no parecía estar enfermo ni nada, solo se veía aburrido. Hyeji sospechó que quizá quería salir con ella, pero lamentablemente no podía llevarlo porque tenía clases. Entonces Gio se ofreció a sacarlo a dar un paseo rápido. Hyeji preguntó si de verdad estarían bien, porque todavía tenía miedo de que la gente peligrosa apareciera otra vez. Gio le aseguró que no pasaría nada, además ya no podrían reconocerlo ahora que se había regenerado por completo. Hyeji, un poco más tranquila, aceptó, pero le recordó que si iba a sacarlo debía ponerle una correa, señalándole dónde estaba guardada. Después de eso se fue rápidamente porque ya se le hacía tarde. Al rato, yo estaba teniendo problemas intentando mantener a Tuijim con la correa, porque lo veía muy incómodo. Se preguntaba si la habría apretado demasiado o si tal vez le estaba doliendo. Eso le hizo recordar que él también había tenido algo parecido a una correa. Si se movía, la electricidad atravesaba su cuerpo y lo quemaba por completo. Aún así, en el caso de Tuijim no tenía otra opción, porque a la gente no le iba a gustar ver a un perro suelto por ahí. Solo pudo pedirle perdón en voz baja, pero en ese momento se dio cuenta de algo terrible: Tuijim había desaparecido. Gio, con lágrimas en los ojos, empezó a buscarlo desesperadamente. Corrió por las calles gritando su nombre, revisó incluso un basurero, pero no lo encontraba. No sabía cómo iba a lograr hallarlo. Tenía miedo de que algo malo le pasara, como ser atropellado por un auto o que alguna persona lo lastimara. La noche anterior se había prometido que siempre lo protegería, y ni siquiera había pasado un solo día cuando ya lo había perdido. El lugar al que terminó llegando quedaba cerca de una escuela, y fue allí donde finalmente vio a su cachorro. Sin pensarlo corrió hacia él, preguntándose si habría seguido el olor de Hyeji hasta ese sitio. Un sujeto intentó detenerlo en la entrada, pero Gio pasó rápidamente. En ese momento lo único que tenía en la cabeza era Tuijim. La escuela parecía como cualquier otra. Algunos estudiantes estaban sentados en los banquillos, otros jugaban fútbol y varios miraban sus celulares. Gio observaba todo con curiosidad, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo. Al fin comprendía cómo era realmente una escuela. Mientras avanzaba, escuchó a unos estudiantes que hablaban sobre los mutados del corazón mientras veían un video. Uno mencionaba un rumor: si alguien reportaba a un mutado del corazón sin registro, podía recibir una recompensa de 1.000 millones de won. Detrás de ese comentario había una verdad muy oscura sobre el tráfico de mutados. Otro chico dijo que podrían volverse ricos si lograban capturar a uno, siempre que no le tuvieran miedo a las pandillas. Gio, después de oír todo eso, entendió un poco más cómo el mundo veía a los usuarios del corazón. Tenía que tener cuidado. Lo mejor era encontrar a Tuijim e irse cuanto antes. Poco después lo localizó. El cachorro se estaba acercando a unas estudiantes que grababan TikToks. Las chicas de los lados felicitaban a la del centro, llamada Minjeon, por su belleza, y ella respondía diciendo que todas eran lindas. De pronto fueron sorprendidas por el pequeño cachorro. Minjeon lo levantó con cariño y decidió tomarle una foto para subirla a sus historias, pero justo en ese momento apareció Gio y arruinó la foto. Las chicas lo miraron con sospecha,
tratándolo como si fuera un acosador o un pervertido con una cámara oculta. Nuestro muchacho se disculpó de inmediato, explicando que no quería asustarlas, solo recuperar a su pequeño Tuijim. Cuando se tomaron un momento para mirarlo mejor, las chicas empezaron a pensar que en realidad era lindo. Por su ropa de gimnasia supusieron que estudiaba en esa misma escuela. Como nunca lo habían visto, se preguntaban si sería un alumno transferido. Yo, algo tímido, les preguntó si lo estaban grabando. Ellas le propusieron grabar un TikTok juntos, incluso dijeron que podían hacerse amigos desde ese momento, pero él respondió que no podía salir en ningún video. Entonces Minjeon le pidió su usuario de Instagram para etiquetarlo. Sus amigas se sorprendieron, porque nunca la habían visto pedirle el Instagram a nadie, pero con una cara como la de él tenía sentido. Insistieron en que se los diera, ya que Minjeon tenía muchos seguidores. Yo no entendía muy bien de qué hablaban. Minjeon, por su parte, pensaba que el chico se veía atractivo y que sería un buen adorno para sus redes, aunque se hiciera el difícil, estaba segura de que terminaría aceptando. Sin embargo, nuestro muchacho explicó que no tenía nada de lo que le pedían. Aunque no comprendían su respuesta, él agradeció el gesto, pero tuvo que rechazarlo. Las amigas de Minjeon no podían creer que alguien la hubiera rechazado, y ella misma estaba visiblemente molesta. No entendía por qué ese chico se hacía el difícil. Le dijo que solo quería etiquetarlo, pero antes de que terminara de hablar yo tomó a su perro para irse, disculpándose con Tuijim y prometiéndole que no volvería a perderlo. Toda esa escena fue observada por Taegu, que estaba muy molesto. Se preguntaba quién era ese maldito que estaba delante de él, aparentemente coqueteando con su crush. Uno de sus amigos comentó que seguro estaba usando a su perro para ligar con Minjeon. Nadie sabía realmente quién era, nunca lo habían visto antes. Pero Taegu solo veía a alguien acercándose demasiado a la chica que le gustaba. Tomó un balón de fútbol y se preparó para patearlo. Sus amigos le recordaron que la última vez le había roto la nariz a alguien, pero eso parecía no importarle, porque de todos modos lanzó la patada. Gio fue tomado por sorpresa, pero reaccionó rápido y recibió el impacto con el rostro para evitar que Tuijim saliera herido. La sangre empezó a salir de inmediato. Taegu se acercó fingiendo preocupación, diciendo que el balón se le había resbalado de la mano. Mientras tanto, Minjeon le reclamaba porque casi le había dado a ella, y luego preguntó al afectado si estaba bien. Gio solo pidió que tuvieran cuidado, porque casi lastiman a su perrito, y pidió que se disculparan. Taegu no pudo evitar reírse, aunque luego recordó que Minjeon lo estaba mirando, así que preguntó si no debería ir a la enfermería, ya que el golpe había sido directo en la cara. Gio respondió que estaba bien, pero que casi hieren a Tuijim. Taegu no podía creerlo, pensaba que el chico solo se estaba haciendo el duro después de recibir semejante golpe, aunque al final terminó disculpándose diciendo que los perros eran sagrados. Gio aceptó la disculpa y dijo que ya se iba, pero Taegu no pensaba dejarlo ir tan fácil. Les pidió a sus amigos que averiguaran quién era y en qué clase estaba, porque no le gustaba su actitud. Por otro lado, yo estaba simplemente feliz de no haber perdido a Tuijim, y además gracias a él había podido conocer una escuela con chicos de su misma edad. Aunque solo fue un momento, le pareció divertido. Se preguntó si algún día iba a la escuela, tendría muchos amigos. Justo entonces alguien lo llama amigo. Era Taegu, que otra vez se acercaba para disculparse. Gio se sorprendió al escucharlo decir eso. Taegu explicó que, como parecían tener la misma edad, deberían ser amigos, y que después de haberle dado con el balón no se sentía bien con solo disculparse, así que quería invitarle un pan. Gio no pudo evitar emocionarse un poco y preguntó si hablaba en serio. Taegu le aseguró que sí, y añadió que en el lugar al que irían vendían un pan delicioso. Gio preguntó si también habría algo para su pequeño compañero. Taegu respondió que sí, que compraría todo, porque como había estado presumiendo delante de las chicas seguro debía tener mucha hambre, así que le daría mucho pan. Pero en cuanto se acercaron, de repente le dio una fuerte patada por la espalda. Los sujetos que lo esperaban no podían creer que realmente hubiera caído en la trampa, todo porque le dijeron que le comprarían pan. Uno de ellos incluso preguntó si estaba mal de la cabeza. De todos modos, eso no importaba, porque aseguraron que lo iban a alimentar hasta que se llenara, pero con un sándwich de nudillos. Taegu estaba listo para comenzar a intimidar a Gio, lo mira de arriba abajo y le pregunta quién se cree que es para andar caminando por ahí como si fuera el dueño del lugar, y sobre todo por qué demonios estaba ligando con Minjeon delante de todos. Estaba convencido de que un mocoso como él se quedaría llorando en el suelo con solo recibir un golpe.
Los sujetos que lo rodeaban se burlaban mientras observaban la escena, diciendo que ni siquiera hacía falta pegarle porque se veía tan débil que con una sola patada podrían romperle una pierna. Incluso comentaban que seguramente había traído al perro a la escuela solo para llamar la atención de las chicas, algo que a ellos les parecía bastante patético. Gio se quedó en silencio un momento y entonces comprendió que había entendido mal la situación. Él realmente pensó que lo habían llamado porque querían ser amigos, pero ahora veía que todo era una excusa para buscar pelea, así que simplemente baja la mirada y se disculpa si hizo algo que los molestara, luego intenta irse como si nada hubiera pasado. Pero los amigos de Taegu se atraviesan en su camino y no lo dejan avanzar, claramente no planeaban dejarlo marcharse tan fácil. Entonces el muchacho cambia un poco su expresión y con una cara seria les pide que se aparten porque Tuijim estaba asustado. Uno de los tipos se lanza sobre él riéndose y le pregunta si el perro salió igual de cobarde que su dueño, pero antes de que pueda hacer algo termina saliendo disparado por los aires tras recibir un puñetazo directo. Yo ya había perdido la paciencia. Taegu se queda completamente congelado al ver lo que acababa de pasar. Hiyun había salido volando como si nada. Los otros aspirantes a pandilleros se enfurecen y se lanzan al ataque al mismo tiempo preguntando cómo demonios hizo para mandar a volar a uno de ellos de esa forma. Pero Yo ya no responde nada. Su corazón se activa y en cuestión de segundos comienza a golpear a cada uno de ellos con una velocidad absurda. Todo termina tan rápido que casi ni logran reaccionar, y cuando se dan cuenta, ya no queda nadie en pie, solo Taegu. Cuando el pelirrojo está a punto de recibir el mismo destino, Yo se detiene y decide perdonarlo, recordándole que ya le había advertido que se detuviera porque Tuijim tenía mucho miedo. Los tipos que estaban tirados en el suelo se levantan como pueden creyendo que acaban de encontrarse con un monstruo y salen corriendo del lugar, mientras Taegu sigue parado sin entender nada de lo que acaba de ocurrir. La pared detrás de ellos estaba agrietada por uno de los golpes y al verla se da cuenta de que realmente está en problemas. Si recibía un golpe de esos sus huesos terminarían hechos polvo, así que empieza a preguntarse si esta vez se metió con la persona equivocada. Sin muchas opciones, baja la cabeza y comienza a disculparse una y otra vez, asegurando que no volverá a pasar jamás. Incluso intenta justificarse diciendo que los que escaparon fueron los que intentaron pegarle a su perrito y que él no tenía esa intención, porque en su casa también tiene un perro llamado Babi. Gio se queda algo sorprendido al escuchar eso y pregunta con curiosidad si su perrito también es un buen chico, mientras el pelirrojo sigue suplicando piedad al menos por esa única vez. El muchacho solo responde que usó un poco de fuerza y que ahora tenía hambre, recordando que no había comido nada en todo el día. Taegu parpadea confundido preguntándose por qué de repente hablaba de comida, pero rápidamente cree entender que en realidad lo estaba perdonando a cambio de algún tipo de tributo, así que piensa que el tipo era más astuto de lo que parecía. Al rato ambos terminan en la tienda de la escuela y yo estaba realmente agradecido por todo lo que podía comer. Probaba cada cosa como si fuera un descubrimiento nuevo y decía que todo estaba delicioso. Incluso había comprado algo para Tuijim. Taegu lo observaba en silencio tratando de entender qué clase de persona tenía delante, porque hacía unos minutos había sido fuerte como un demonio pero ahora parecía un completo perdedor feliz comiendo pan, no lograba descifrarlo. Recordaba perfectamente el golpe con el que había mandado volar a su amigo y no podía evitar preguntarse si había entrenado boxeo profesional o si acaso era algún tipo de atleta, pero incluso así sabía que romper una pared de esa manera era imposible para un humano normal. Mientras el muchacho seguía disfrutando su comida, Taegu hace una llamada a un sujeto llamado Jong Cheol y le pide ayuda para salir de un problema solo esa vez. Jong Cheol inmediatamente lo llama idiota porque pensaba que estaba pidiendo ayuda solo porque alguien le pegó. Pero Taegu insiste en que esta vez era diferente, que el tipo sabía pelear de verdad y que por favor lo ayudara aunque fuera una sola vez. Los hombres que estaban con Jong Cheol escuchan la conversación y se burlan diciendo que si el novato estaba llorando por una pelea, pero como estaban aburridos dicen que pasarán por ahí de todos modos. Jong Cheol suspira sin muchas ganas y dice que de todas formas iba a pasar cerca de la escuela, así que lo llamara cuando el sujeto siguiera ahí. Taegu cuelga con una sonrisa pensando que ahora sí podría vengarse del que lo había humillado, pero justo en ese momento Yo le ofrece parte de su comida porque se sentía mal si solo él estaba comiendo. El pelirrojo responde que está bien y que puede comerse todo, incluso le ofrece comprar más, aunque en el fondo seguía confundido por cómo alguien tan fuerte podía comportarse de una manera tan simple. Entonces nota algo extraño, estaba seguro de que se había herido al golpear la pared hace un rato, pero ahora no tenía ni un rasguño. En ese momento recuerda algo que había escuchado antes, una fuerza sobrehumana capaz de mandar gente por los aires y heridas que se curan de inmediato.
eso estaba relacionado con un tipo muy específico de personas. Así que se acerca un poco más y le pregunta directamente si es un mutado del corazón. Gyo, siendo demasiado honesto, responde que no lo es, pero la forma en que lo dice solo hace que la respuesta resulte aún más obvia. Taegu se queda completamente en silencio, era la primera vez que veía algo así en la vida real, no parecía diferente a cualquier persona normal. Entonces empieza a preocuparse, si realmente era un mutado del corazón y llamaba a Jong Cheol y a los demás, ellos terminarían siendo los que recibirían la paliza. Por eso vuelve a llamar rápidamente y cuando Jong Cheol contesta le cuenta lo que acaba de descubrir, pero del otro lado no reaccionan como esperaba. Al contrario, Jong Cheol se muestra interesado y dice que ahora todo era incluso mejor, porque si realmente era un mutado del corazón querían encargarse personalmente, así que le ordenan que lo mantenga ahí hasta que lleguen. Gyo, que ya había terminado de comer, comenta tranquilamente que ya es hora de irse. Taegu intenta detenerlo pero el muchacho sonríe diciendo que ya pasó suficiente tiempo ahí. Entonces recuerda su misión y rápidamente propone faltar a clases e ir a jugar un rato. Poco después los dos estaban dentro de una sala de juegos y yo miraba todo a su alrededor con asombro porque era la primera vez que entraba a un arcade, ni siquiera sabía que existían lugares así. Todo le parecía increíble. Una máquina con un muñeco muy parecido al que Hyeji llevaba en su bolso llama su atención y Taegu, sorprendido de que fuera su primera vez viendo algo así, decide poner el dinero y dejar que lo intente. Como no entendía muy bien el juego, le explica que debe controlar la garra para agarrar el muñeco y después de varios intentos terminan consiguiendo uno igual al de Hyeji. Yo estaba realmente feliz, se estaba divirtiendo como nunca antes. Taegu por su parte también estaba contento, pero porque estaba ganando tiempo. Luego le propone ir a un karaoke de monedas y le explica que ahí se cantan canciones, pidiéndole que elija una para ponerla. Gyo admite que no conoce ninguna, pero Taegu insiste diciendo que puede cantar cualquier cosa porque no tenía que ser tímido entre chicos. Con un poco más de confianza, Taegu al principio cree que está bromeando, pero cuando le pregunta si va a seguir actuando, Gyo explica que era la única canción que conocía, su madre se la enseñó cuando tenía 7 años justo antes de que lo separaran, después de eso nunca pudo tener una vida normal, por eso no conocía ninguna otra. Al escuchar eso el pelirrojo se queda en silencio, comprendiendo que la vida del muchacho había sido muy diferente a la de cualquier otra persona. Por alguna razón eso le llega más de lo que esperaba y decide mostrarle otras cosas, así que lo lleva a probar varios juegos más. Durante un rato se divierten como si fueran amigos de toda la vida. Cuando salen del arcade, Gyo dice que se había divertido mucho porque nunca había estado en un lugar así. Justo en ese momento el teléfono de Taegu empieza a sonar y al ver la pantalla se da cuenta de que era Jong Cheol gritándole porque no contestaba. Entonces recuerda de golpe su misión y se da cuenta de que había olvidado todo mientras jugaban, incluso se habían tomado fotos en una cabina porque estaban emocionados. Se sentía como un completo idiota. Minutos después lo vemos disculpándose con Jong Cheol, tratando de explicar que en realidad el sujeto que le pegó no era un mutado. Uno de los hombres se molesta y le pregunta si está intentando burlarse de ellos, pero Taegu recuerda algo que el muchacho le había contado, que el perro era su única familia. En ese momento sintió lástima por él y explicó que entendía ese sentimiento porque su propio perro tenía 17 años y no sabía cuándo podría perderlo, solo pensar en eso le hacía llorar. Incluso menciona que cuando sus amigos intentaron lastimar a Tuijin casi los golpea. Taegu insiste en que no estaba haciendo esto por Gyo, sino por el cachorro, porque si lo lastimaban ¿quién iba a cuidar de él? Pero antes de que pueda seguir hablando recibe un golpe que lo deja tirado en el suelo. Jong Cheol, furioso, se inclina sobre él y le exige que diga de una vez dónde está el mutado del corazón. Pero Taegu, en ese momento, no encontraba ninguna respuesta. Solamente les pide que esperen un poco porque todo era un malentendido. Les explica que pasó todo el día con él y que si de verdad fuera un mutado del corazón lo habría notado, pero no vio absolutamente nada extraño. Según él, solo era un perdedor promedio, incluso después de jugar en el arcade terminó tan agotado que se desmayó. Dice que pensó que era fuerte, pero al final solo se desmayó por bailar un poco. Insiste en que no es más que un nerd patético y se disculpa por haberlos hecho venir para nada. Jong Cheol no le cree ni una palabra. Le pregunta si la golpiza le dolió tanto como para hacerlo mentir así y enseguida le dice que se le nota en la cara cuando está mintiendo. Quiere saber por qué cambió su versión tan de repente, si acaso ya no creía lo mismo o si tenía miedo. Luego le recuerda que esa cosa no es humana y que el mundo es peligroso por culpa de los mutantes, por eso ellos hacen lo que hacen para salir bien librados.
Con una sonrisa burlona le pregunta si acaso está preocupado por ese tipo, como si pensara que ellos podrían perder. Taegu intenta hablar otra vez, pero Jong Cheol lo interrumpe diciendo que será generoso y le dará 500 si entrega al chico al jefe. Según él es una buena oferta, ya tienen contacto con un traficante de mutantes y todo se haría de forma muy limpia. Taegu no podía creer lo que estaba escuchando, eso era tráfico de personas. Últimamente se hablaba de secuestros de mutantes y algunos decían que el gobierno los compraba por dinero, pero siempre pensó que eran rumores sin sentido. Jamás imaginó ver algo así con sus propios ojos, y menos viniendo de alguien a quien consideraba como un hermano. Aún así intenta convencerlos otra vez de que John no tiene nada especial y les pide que le crean, pero Jong Cheol ya había perdido la paciencia y vuelve a golpearlo con fuerza, dejándolo sin aire. Mientras Taegu intenta respirar en el suelo, el otro le dice que ya le ha dejado pasar demasiadas cosas, pero que ahora sí está enojado, y ordena que todos lo golpeen hasta que hable. En el piso, solo intenta cubrirse mientras los golpes caen uno tras otro, y en medio de todo empiezan a llegarle recuerdos del pasado, cuando también era golpeado sin parar hasta que Jong Cheol apareció para defenderlo. En ese entonces le dijo que sería como su hermano mayor y que si pertenecía a su gimnasio nadie debería atreverse a golpearlo. Para Taegu aquello fue muy especial, en esos días Jong Cheol le parecía alguien genial y leal, y él solo quería ser como ellos, quería verse igual de genial. Algunos de los matones dudan si realmente sabe algo, pero Jong Cheol dice que lo conoce desde hace años y puede ver a través de sus mentiras al instante. Incluso le dice que esa lealtad que tiene es algo genial, pero que si decide vender al mutado podría ganar dinero de verdad. Le explica que cuando tu vida está en peligro la lealtad no sirve de nada y ordena que traigan las cadenas para recordarle que si quiere vivir de una manera genial tiene que ganar dinero real y sin vergüenza. Sonriendo, le dice que así ambos podrán vivir bien. Taegu, todavía en el suelo, murmura que justo en ese momento le parecen muy poco geniales, aunque inmediatamente se da cuenta de lo que acaba de decir. Jong Cheol se enfurece aún más. El muchacho intenta disculparse diciendo que se expresó mal, pero el otro ya tenía la cadena enrollada en la mano y estaba listo para golpearlo, cuando de pronto alguien lo detiene. Era yo, quien comenta con calma que si golpea a alguien con eso las heridas durarán mucho tiempo. Los sujetos alrededor no entendían qué estaba pasando y Taegu tampoco sabía por qué estaba ahí. Yo explica que fue a buscarlo porque se estaba tardando demasiado. Desesperado, Taegu le grita que huya porque conoce a todos esos tipos, y admite que fue él quien los llamó para que le dieran una paliza, incluso les dijo que era un mutado del corazón. Yo le pregunta por qué hizo algo así. Taegu, avergonzado, responde que fue porque estaba furioso de que lo golpeara antes, pero en realidad la pregunta del muchacho era otra, quería saber por qué se estaba dejando golpear. No alcanzan a decir mucho más porque de repente lo atacan por la espalda y todos los sujetos se lanzan sobre él al mismo tiempo, golpeándolo sin darle oportunidad de defenderse. Taegu intenta levantarse para ayudar, pero apenas puede moverse mientras los matones ya están confiados, pensando que su presa cayó sola en sus manos. En ese momento Yo activa nuevamente su corazón, observa la sangre en el suelo y responde con un solo golpe que manda volando a uno de los criminales, dejando a los demás completamente sorprendidos. Jong Cheol grita que acaben con él y todos se abalanzan, pero uno tras otro salen despedidos en cuestión de segundos. Nadie puede detenerlo, incluso cuando uno intenta golpearlo con un bate, el impacto no le hace absolutamente nada. En poco tiempo todos los matones están tirados en el suelo, incapaces de creer que lo que tienen delante siga siendo un humano. Desesperado, Jong Cheol grita que lo apuñalen y se lanza él mismo con un cuchillo, convencido de que aunque no lo parezca sigue siendo humano y que si lo hieren puede morir igual. Cuando logra apuñalarlo, le pregunta si duele más de lo que puede imaginar, pero al no recibir respuesta entra en pánico e intenta apuñalarlo otra vez. Sin embargo, Yo toma el cuchillo con la mano y le ordena que se detenga antes de quitárselo. Temblando, Jong Cheol pregunta qué clase de corazón puede tener para seguir de pie después de haber sido apuñalado. El muchacho le responde tranquilamente que no necesita saberlo, y en ese instante lo apuñala. Los demás matones, aterrados, intentan huir, pero su intento es inútil. Ahora no puede dejarlos escapar porque saben lo que es. Ninguno logra irse. Al rato, todo termina en una masacre unilateral. Cuando el silencio finalmente llega, Taegu se acerca como puede y le pregunta si está bien, recordándole que fue apuñalado. Quiere llamar a una ambulancia y le pide que resista, pero Yo le dice que está bien. Al mirarlo mejor, Taegu no puede creerlo, las heridas habían desaparecido por completo. Avergonzado,
gira el rostro y vuelve a disculparse, insultándose a sí mismo mientras se golpea la cabeza por haber escogido malas amistades e intentar vender a alguien que en realidad fue un verdadero amigo. Entre disculpas, le confiesa que siempre salía con esos tipos porque cuando estaba con ellos se sentía bien de algún modo, pensaba que así se veía genial, pero al final solo terminó siendo otro matón igual que ellos. Yo no responde con palabras, simplemente le ofrece algo para que se limpie la sangre de la nariz. Taegu pregunta si se lo da para eso y él responde que sí, aunque en realidad se trata de un pañal para perro. Aún así termina limpiándose con él. Entonces el muchacho le recuerda algo que había dicho antes, que alguien como él no merecía ser su amigo. Si pensaba así, eso significaba que no era el único que lo veía como amigo, y con eso le bastaba. Al escuchar eso, Taegu se queda completamente sorprendido y conmovido, y sin poder contenerse se lanza a abrazarlo mientras, entre lágrimas, le dice que en realidad él sí es alguien realmente genial. Así termina esta primera parte. Si te gustó y quieres que suba la siguiente, no te olvides darle like y suscribirte, para ayudar a crecer este pequeño canal.